Nuestra vida nunca fue fácil, pero era nuestra. Mi esposa, Elena, y yo trabajamos duro para darles a nuestros hijos todo lo que necesitaban. No éramos ricos, ni mucho menos, pero teníamos una casa pequeña, comida en la mesa y mucho amor. Nuestro hijo menor, Mateo, siempre fue especial. Desde muy pequeño mostró una fascinación inusual por los ordenadores. Mientras otros niños jugaban con coches o balones, Mateo pasaba horas frente a la pantalla, aprendiendo a programar, creando pequeños juegos, desarmando y volviendo a armar viejas computadoras que encontraba. Al principio, pensamos que era una simple afición, algo pasajero. Pero a medida que crecía, su talento se hizo más evidente. A los 12 años ya hablaba de algoritmos y lenguajes de programación que ni Elena ni yo entendíamos. Sus notas en la escuela eran buenas, pero donde realmente brillaba era en todo lo relacionado con la informática. Participaba en concursos online, ganaba premios, y sus proyectos eran asombrosos para su edad. Recuerdo una vez que se le estropeó mi viejo portátil. En lugar de llevarlo a reparar, Mateo se encerró en su habitación durante todo un fin de semana. Cuando salió, el portátil no solo funcionaba, sino que lo había optimizado de tal manera que iba mucho más rápido que antes. Elena y yo nos miramos asombrados. Sabíamos que nuestro hijo tenía un don especial. A medida que Mateo se hacía mayor, su talento se volvía más reconocido. Profesores de la escuela nos sugirieron que buscáramos programas especiales para niños superdotados en informática. Empezamos a investigar, pero todo era muy caro, algo que no podíamos permitirnos con nuestros sueldos. Aún así, Mateo seguía aprendiendo por su cuenta, devorando libros y tutoriales online. Su habitación se convirtió en una especie de laboratorio, lleno de cables, placas electrónicas y pantallas. Un día, recibimos una carta elegante, con un membrete que no conocíamos. Era de una fundación llamada Innovación Futura, dirigida por un tal señor Ricardo Vargas. La carta decía que habían oído hablar del talento de Mateo y que estaban muy interesados en conocerlo. Nos invitaban a una reunión en sus oficinas en la capital. Elena y yo estábamos nerviosos y emocionados a la vez. ¿Quién era este señor Vargas? ¿Y por qué se interesaba en nuestro hijo? Investigamos un poco sobre la fundación y descubrimos que estaba financiada por un multimillonario del sector tecnológico, un hombre muy influyente y poderoso. La idea de que alguien así se fijara en Mateo nos parecía casi un sueño. Preparamos a Mateo con ropa decente y viajamos a la capital para la reunión. Las oficinas de la fundación eran impresionantes, ubicadas en un edificio moderno con vistas panorámicas de la ciudad. Nos recibió una mujer muy amable que nos llevó a una sala de espera lujosa. Mateo estaba callado, un poco abrumado por el entorno. Elena y yo nos cogimos de la mano, sintiéndonos un poco fuera de lugar. Poco después, apareció un hombre alto, vestido con un traje impecable. Era el señor Ricardo Vargas. Su presencia era imponente y su mirada penetrante. Nos saludó con una sonrisa educada y nos invitó a pasar a su despacho. Su despacho era enorme, decorado con obras de arte moderno y con una gran mesa de cristal en el centro. Nos sentamos, un poco tensos, mientras el señor Vargas nos hablaba de su fundación y de su interés en apoyar a jóvenes talentos en la tecnología. Luego, se dirigió directamente a Mateo. He oído cosas muy interesantes sobre ti, Mateo, dijo el señor Vargas, con una voz suave pero firme. Sé que tienes un talento excepcional para la informática. He visto algunos de tus proyectos y me han impresionado mucho para tu edad. Mateo, que hasta entonces había estado callado, se sonrojó un poco pero respondió con seguridad, gracias, señor Vargas. Es lo que más me gusta hacer. El señor Vargas sonrió. Lo veo. Y precisamente por eso, tengo una propuesta para ti y para tu familia. Nos miró a Elena y a mí. Estamos dispuestos a invertir en el talento de Mateo. Queremos darle la oportunidad de desarrollar todo su potencial. Podemos ofrecerle una educación de primer nivel, acceso a tecnología punta, mentores expertos. Todo lo que necesite para convertirse en un líder en su campo. Elena y yo nos miramos, sin poder creer lo que estábamos oyendo. Era la oportunidad que siempre habíamos soñado para Mateo,
pero que nunca habíamos podido ofrecerle. Estamos muy agradecidos por su interés, señor Vargas, dije, intentando mantener la compostura. Pero no entendemos, ¿qué esperan a cambio? El señor Vargas se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Su sonrisa se volvió un poco más intensa. A cambio, queremos que Mateo trabaje con nosotros cuando sea mayor. Queremos que su talento se quede en nuestra fundación, que contribuya a nuestros proyectos. Y, por supuesto, estamos dispuestos a compensar generosamente a su familia por permitirnos guiar el futuro de Mateo. Su mirada se fijó en mí. De hecho, estamos dispuestos a hacer una oferta muy generosa. Una suma de dinero que cambiará sus vidas para siempre. A cambio de, digamos, la exclusividad del talento de Mateo. El silencio en el despacho se hizo denso. Elena me apretó la mano con fuerza. La propuesta del señor Vargas era tentadora, casi irresistible. Pero había algo en sus palabras, en su mirada, que me hacía sentir incómodo. Era como si estuviera hablando de comprar algo, no de invertir en una persona. Señor Vargas, dije, intentando sonar lo más firme posible. Agradecemos mucho su oferta. Es muy generosa. Pero Mateo es nuestro hijo. No está en venta. La sonrisa del señor Vargas desapareció. Su rostro se endureció ligeramente. Señor, dijo, su tono ahora era más frío. No creo que me haya entendido bien. Estoy ofreciéndole a su hijo un futuro brillante, una oportunidad única en la vida. Y a ustedes, una seguridad económica que jamás podrían alcanzar por sus propios medios. Sería una tontería rechazar una oferta así. Quizás seamos tontos entonces, señor Vargas, intervino Elena, con una firmeza que me sorprendió. Pero nuestro hijo no tiene precio. Queremos que tenga un buen futuro, sí, pero queremos que sea su propio futuro, basado en sus propias decisiones. El señor Vargas nos miró a ambos con una expresión de incredulidad y quizás un poco de desdén. Están cometiendo un error muy grande, dijo. Un error que lamentarán. Nos levantamos, sintiéndonos aliviados de salir de ese despacho. Mateo nos miró con curiosidad. Le sonreímos y le dijimos que todo estaba bien. Pero en el fondo, sabíamos que nos habíamos enfrentado a algo más que a una simple oferta de trabajo. Nos habíamos topado con alguien que creía que el dinero podía comprarlo todo, incluso a nuestro hijo. Y no sabíamos con quién nos habíamos metido. Nos levantamos, sintiéndonos aliviados de salir de ese despacho. Mateo nos miró con curiosidad. Le sonreímos y le dijimos que todo estaba bien. Pero en el fondo, sabíamos que nos habíamos enfrentado a algo más que a una simple oferta de trabajo. Nos habíamos topado con alguien que creía que el dinero podía comprarlo todo, incluso a nuestro hijo. Y no sabíamos con quién nos habíamos metido. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Elena y yo estábamos inmersos en nuestros pensamientos, intentando asimilar lo sucedido. La generosidad de la oferta del señor Vargas era abrumadora, una cantidad de dinero que no habíamos visto en toda nuestra vida. Hubiera resuelto todos nuestros problemas económicos, nos hubiera permitido vivir sin preocupaciones. Pero el precio era inaceptable. Vender a nuestro hijo, entregar su futuro a un extraño, era algo que ni siquiera podíamos contemplar. Mateo, ajeno a la gravedad de la situación, nos preguntó si la fundación le daría un nuevo ordenador. Le dijimos que no habíamos llegado a un acuerdo. Se encogió de hombros y volvió a sus videojuegos en el móvil. Su inocencia nos recordaba por qué habíamos tomado esa decisión. Los días siguientes fueron extraños. Sentíamos una inquietud constante. Revisábamos las ventanas, las puertas, como si esperáramos la llegada de alguien. La amenaza velada del señor Vargas, sus palabras sobre lamentarlo, resonaban en nuestras mentes. Nos preguntábamos si un hombre tan poderoso simplemente aceptaría un no por respuesta. Y, como era de esperar, no lo hizo. A los pocos días, nuestra vida tranquila comenzó a desmoronarse. Primero, fue mi trabajo. Mi jefe, de repente, empezó a encontrar fallos en mi desempeño. Comentarios sobre mi falta de compromiso, mi bajo rendimiento.
Me llamaron a su despacho varias veces y la presión se hizo insoportable. Un día, me despidieron. La razón oficial fue reestructuración de personal, pero yo sabía que era una mentira. Sentía que había una mano invisible moviendo los hilos. Poco después, le tocó a Elena. Su trabajo, donde había estado durante años y donde era muy valorada, también se vio afectado. Empezaron a aparecer rumores extraños sobre ella, chismes infundados que afectaban su reputación. El ambiente se volvió hostil y ella también terminó perdiendo su empleo. Estábamos en shock. De un día para otro, ambos nos habíamos quedado sin trabajo. La situación económica se volvió crítica. Las facturas empezaron a acumularse y el miedo se instaló en nuestro hogar. Intentamos buscar nuevos empleos, pero parecía que había una especie de lista negra invisible. Cada puerta que tocábamos se cerraba. La presión era inmensa. Nos sentíamos acorralados. Las palabras del señor Vargas, lo lamentarán, resonaban como una maldición. Empezamos a discutir más a menudo, la frustración y la desesperación nos consumían. Mateo, a pesar de su inocencia, notaba la tensión. Nos preguntaba por qué estábamos tan tristes, por qué no teníamos dinero. Era desgarrador. Un día, recibimos una oferta para comprar nuestra casa. La suma era irrisoria, ridículamente baja, mucho menos de lo que valía. La oferta venía de una empresa inmobiliaria desconocida. Sabíamos que era otra jugada del señor Vargas. Quería asfixiarnos, obligarnos a ceder. Elena y yo estábamos al borde del abismo. No sabíamos qué hacer. Pensamos en ceder, en aceptar la oferta del señor Vargas, por el bien de Mateo. Pero la idea de entregar a nuestro hijo, de sacrificar su libertad, nos rompía el corazón. Entonces, un giro inesperado. Una tarde, mientras Mateo estaba en su habitación, inmerso en su mundo de códigos, Elena y yo escuchamos unos golpes en la puerta. Era un hombre mayor, vestido de forma sencilla, con una mirada amable. Dijo que venía de parte de una asociación de apoyo a familias en riesgo. No le creímos al principio. Habíamos aprendido a desconfiar de todo y de todos. Pero el hombre sacó una tarjeta. Era una organización sin fines de lucro que se dedicaba a ayudar a familias en situaciones difíciles, a menudo víctimas de acoso o manipulación por parte de grandes corporaciones. Dijo que habían recibido información sobre nuestra situación y que querían ofrecernos ayuda. Nos sentamos a hablar con él. Nos contó que el señor Vargas no era solo un multimillonario, sino que tenía un historial de tácticas agresivas y poco éticas para conseguir lo que quería. Había arruinado la vida de muchas personas que se interponían en su camino o que simplemente no cedían a sus deseos. Dijo que nuestra situación no era única, que el señor Vargas tenía una colección de talentos que había adquirido a través de la coacción y el acoso. Sentí un escalofrío al escuchar la palabra colección. Era como si nuestro hijo fuera un objeto, una pieza más en su museo de ambición. El hombre nos ofreció ayuda legal, apoyo económico, incluso un lugar seguro para vivir si lo necesitábamos. Dijo que tenían una red de contactos y recursos para luchar contra personas como el señor Vargas. Era la primera vez en mucho tiempo que sentíamos una chispa de esperanza. ¿Por qué nos están ayudando?, preguntó Elena, con desconfianza. No los conocemos. ¿Qué ganan con esto? El hombre sonrió amablemente. Ganamos justicia, señora. Creemos en la libertad, en la dignidad de las personas. Y creemos que nadie, por muy rico que sea, tiene derecho a pisotear la vida de los demás. Decidimos confiar en él. No teníamos nada que perder. La organización nos proporcionó un abogado, una mujer muy astuta y experimentada en casos de acoso corporativo. Ella nos aseguró que teníamos un caso sólido, aunque sería una batalla difícil contra un oponente tan poderoso. La abogada nos aconsejó que grabáramos todas las interacciones con el señor Vargas o sus representantes, que guardáramos todos los documentos y correos electrónicos. Empezamos a construir nuestro caso, con la esperanza de poder defendernos y proteger a Mateo. La batalla legal comenzó.
El señor Vargas, a través de sus abogados, intentó silenciarnos, ofreciéndonos acuerdos de confidencialidad y grandes sumas de dinero a cambio de nuestro silencio. Pero nos negamos. Habíamos decidido luchar. La prensa, que antes nos había ignorado, empezó a interesarse por nuestra historia. Una pequeña nota en un periódico local se convirtió en un reportaje a nivel nacional. La historia de la familia humilde que se negaba a vender a su hijo al multimillonario comenzó a ganar tracción. Sentimos el apoyo del público, lo que nos dio una fuerza extra para seguir adelante. Pero el señor Vargas no se rendiría fácilmente. A medida que la presión aumentaba, sus tácticas se volvieron más agresivas. Recibimos amenazas anónimas, llamadas extrañas. Nuestra casa fue vandalizada. Eran intentos de intimidación, de hacernos ceder. El miedo seguía allí, pero también una nueva determinación. Una noche, mientras Mateo dormía, Elena y yo estábamos sentados en silencio. Habíamos pasado por mucho, habíamos perdido nuestros trabajos, nuestra tranquilidad. Pero algo había cambiado. Ya no éramos las víctimas asustadas. Éramos luchadores. Y todo por nuestro hijo, por su futuro. Una noche, mientras Mateo dormía, Elena y yo estábamos sentados en silencio. Habíamos pasado por mucho, habíamos perdido nuestros trabajos, nuestra tranquilidad. Pero algo había cambiado. Ya no éramos las víctimas asustadas. Éramos luchadores. Y todo por nuestro hijo, por su futuro. La batalla legal se intensificó. Los abogados del señor Vargas eran implacables, intentando agotar nuestros recursos, nuestra moral. Presentaban mociones, pedían aplazamientos, buscando cualquier resquicio legal para desacreditarnos. Pero nuestra abogada, esa mujer formidable de la asociación, era igualmente astuta. Cada golpe que nos daban, ella lo devolvía con creces. La prensa seguía de cerca el caso. La historia del multimillonario contra la familia humilde que luchaba por su hijo era un cebo irresistible para los medios. Nos entrevistaban, nos pedían declaraciones. Al principio, era incómodo estar bajo los focos, pero pronto nos dimos cuenta de que la atención mediática era nuestra mejor protección. El señor Vargas no podía actuar con total impunidad si todo el país estaba mirando. Recuerdo un día en particular. Estábamos en los tribunales y el señor Vargas estaba presente. Nos miró con una sonrisa fría, llena de desprecio. Intentó intimidarnos con su sola presencia, con la ostentación de su poder. Pero en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Ya no sentía miedo. Sentía una furia gélida, una determinación inquebrantable de proteger a mi familia. Nuestra abogada lo encaró en la sala del tribunal, con argumentos sólidos y pruebas irrefutables de sus tácticas de acoso. Ella presentó todos los incidentes, la pérdida de nuestros trabajos, las amenazas, el vandalismo en nuestra casa. El señor Vargas y sus abogados intentaron desviar la atención, argumentando que éramos oportunistas que buscábamos sacar provecho de la situación. Pero la evidencia era clara. Mientras tanto, Mateo seguía creciendo. Su talento para la informática no había disminuido, a pesar de todo el caos a nuestro alrededor. Se encerraba en su habitación, en su mundo digital, como una forma de escapar de la tensión en casa. A veces, nos preguntaba sobre el señor Vargas, sobre por qué estábamos peleando con él. Le explicamos, con palabras sencillas, que defendíamos nuestra familia, que nadie tenía derecho a decirnos cómo vivir. Fue entonces cuando la asociación nos dio una idea. Nos dijeron que, además del caso legal, quizás podríamos buscar una forma de utilizar el propio talento de Mateo para protegernos y para exponer la verdadera naturaleza del señor Vargas. No entendíamos muy bien a qué se referían, pero estábamos dispuestos a escuchar cualquier sugerencia. La propuesta era arriesgada. La asociación tenía una conexión con un grupo de hackers éticos, gente que utilizaba sus habilidades para exponer la injusticia. Sugirieron que Mateo, con su talento, podría colaborar con ellos, bajo estricta supervisión, para recopilar más pruebas de las actividades ilícitas del señor Vargas, pero esta vez, directamente de sus sistemas. Elena y yo nos negamos rotundamente al principio.
Poner a nuestro hijo en esa situación, exponerlo a un riesgo aún mayor, era impensable. Pero la asociación nos aseguró que sería bajo un control total, que Mateo estaría protegido en todo momento y que su participación sería vital para asegurar una victoria definitiva. Después de muchas discusiones, y con un miedo palpable en nuestros corazones, decidimos hablar con Mateo. Le explicamos la situación de la forma más suave posible. Le dijimos que su talento era único, y que quizás, solo quizás, podría usarlo para hacer el bien, para ayudarnos a luchar por nuestra libertad. Mateo, sorprendentemente, no se asustó. Sus ojos se iluminaron con una chispa de emoción. Dijo que sí, que quería ayudar, que quería usar sus habilidades para detener al hombre malo que nos estaba haciendo daño. Su determinación, su inocencia, nos dieron la fuerza para seguir adelante con este plan tan arriesgado. La colaboración de Mateo con los hackers éticos fue un secreto absoluto. Trabajaba desde un ordenador seguro en casa, bajo la supervisión remota de expertos de la asociación. No era un juego, era una operación seria y peligrosa. Los hackers lo guiaban, le daban instrucciones, y Mateo, con su mente brillante, era capaz de entender y ejecutar las tareas con una rapidez asombrosa. Su misión era encontrar información que demostrara las conexiones ocultas del señor Vargas con redes aún más oscuras, con organizaciones que operaban al margen de la ley. Queríamos probar que sus tácticas de acoso no eran incidentes aislados, sino parte de un patrón de comportamiento criminal. A medida que Mateo se adentraba en los sistemas del señor Vargas, descubríamos cosas que nos helaban la sangre. No solo se trataba de coacción y acoso. Había evidencia de lavado de dinero a gran escala, de tráfico de influencias e incluso de extorsión a otras familias que habían intentado resistirse a sus demandas. El señor Vargas no era solo un multimillonario implacable, era un criminal con una vasta red de contactos y operaciones ilegales. Pero lo más impactante llegó cuando Mateo encontró un archivo encriptado, un tesoro de información que había sido cuidadosamente ocultado. Tardó días en descifrarlo, con la ayuda de los hackers. Cuando finalmente lo abrió, lo que vimos nos dejó sin aliento. Era un registro detallado de las actividades del señor Vargas, un diario cifrado de sus crímenes. Y entre los nombres y las operaciones, descubrimos algo que nunca hubiéramos imaginado. El señor Ricardo Vargas no solo buscaba talentos como el de Mateo para su fundación. Él mismo había sido una víctima en su juventud. Había sido un niño con un talento excepcional, comprado por una organización secreta, forzado a desarrollar tecnología para ellos. Había crecido en esa red, se había convertido en un eslabón clave y ahora estaba replicando el mismo patrón de control y explotación. Era una revelación impactante. El cazador era, a su vez, una presa, o al menos, lo había sido. El señor Vargas no era solo un villano, era un producto de un sistema, un eslabón más en una cadena de explotación que se remontaba a décadas, incluso siglos. La Fundación Innovación Futura no era solo su tapadera, era una fachada para una organización mucho más antigua y oscura, que buscaba y controlaba talentos excepcionales en todo el mundo. Mateo, con su inocencia, había descubierto la verdad detrás de la verdad. Había desenterrado no solo los crímenes del señor Vargas, sino también el origen de su poder y la existencia de una organización secreta que operaba en las sombras, controlando el destino de personas con dones únicos. La situación se volvió mucho más peligrosa. No estábamos solo luchando contra un multimillonario. Estábamos luchando contra una organización oculta, poderosa y sin escrúpulos. Pero ahora, teníamos la información definitiva. La historia del señor Vargas, su propio pasado como víctima y la evidencia de esta organización secreta. Mateo, con su inocencia, había descubierto la verdad detrás de la verdad. Había desenterrado no solo los crímenes del señor Vargas, sino también el origen de su poder y la existencia de una organización secreta que operaba en las sombras, controlando el destino de personas con dones únicos. La situación se volvió mucho más peligrosa. No estábamos solo luchando contra un multimillonario. Estábamos luchando contra una organización oculta, poderosa y sin escrúpulos. Pero ahora, teníamos la información definitiva.
La historia del señor Vargas, su propio pasado como víctima y la evidencia de esta organización secreta. La revelación sobre la organización secreta lo cambió todo. Ya no era solo una lucha por la libertad de Mateo, era una lucha por exponer una verdad mucho más grande y oscura. Nuestra abogada, al principio escéptica, se quedó helada al ver las pruebas. Se dio cuenta de que estábamos ante algo que iba más allá de un simple caso de acoso corporativo. El consejo de la Asociación de Hackers Éticos fue crucial. Nos dijeron que no podíamos simplemente entregar esta información a las autoridades locales sin un plan. La red era demasiado profunda, las conexiones demasiado amplias. Sugirieron que filtráramos esta nueva información de la misma manera que el código de Vargas, pero esta vez, directamente a organizaciones internacionales de derechos humanos y a periodistas de investigación de élite, aquellos con la capacidad de proteger la fuente y de desatar una investigación a nivel global. Fue una decisión arriesgada. Sabíamos que, al hacer esto, nos convertiríamos en objetivos de una organización mucho más formidable que el propio señor Vargas. Pero la idea de dejar que esa red siguiera operando en las sombras, explotando a otros talentos como Mateo, era insoportable. Mateo, con una madurez sorprendente para su edad, fue quien nos dio el impulso final. Me miró con sus ojos brillantes y me dijo que no quería que otros niños pasaran por lo que él casi había pasado, que quería que la verdad saliera a la luz. Su valentía nos inspiró. La segunda filtración fue aún más meticulosa que la primera. Con la ayuda de los hackers, creamos un rastro digital prácticamente indetectable. El paquete de información no solo contenía los crímenes de Vargas, sino también la evidencia de la organización secreta, sus métodos, sus líderes y sus ramificaciones en todo el mundo. Era una historia que sacudiría los cimientos de muchas instituciones. La explosión mediática fue mucho mayor que la primera. La noticia de una organización secreta que secuestraba y explotaba talentos dominó los titulares de todo el mundo. Hubo indignación global, exigencias de investigaciones y una presión inmensa sobre los gobiernos para que actuaran. El nombre del Dr. Vargas, aunque ya desacreditado, volvió a ser mencionado, pero esta vez como un mero eslabón en una cadena mucho más grande. Las autoridades internacionales iniciaron una investigación a gran escala. La Interpol, agencias de inteligencia, fiscales de varios países, todos se unieron para desmantelar esta organización. Los arrestos comenzaron a sucederse, no solo de figuras de bajo nivel, sino de personas influyentes que habían operado en las sombras durante décadas. Mientras tanto, nuestra situación se volvió más compleja. Estábamos bajo una protección constante, moviéndonos de un lugar a otro, bajo la vigilancia de agencias de seguridad. El juicio contra el señor Vargas continuó, pero ahora su defensa se desmoronaba por completo. Las nuevas pruebas, su propio testimonio grabado que lo incriminaba como parte de una red mayor y la indignación pública sellaron su destino. Fue condenado a una pena de prisión aún más larga y su imperio se desintegró por completo. Pero la verdadera batalla era contra la organización secreta. Testificamos de nuevo, esta vez con más detalles sobre lo que Mateo había descubierto. El testimonio de un niño, tan inocente pero con un conocimiento tan profundo del mundo digital, fue poderoso. Sus palabras, explicadas con la ayuda de expertos para el jurado, pintaron un cuadro aterrador de manipulación y explotación. El proceso fue largo y peligroso. Hubo intentos de intimidación, amenazas veladas. Pero la protección era fuerte y el mundo estaba mirando. La organización, acostumbrada a operar en las sombras, se vio expuesta a la luz y su poder comenzó a desvanecerse. Finalmente, después de meses de audiencias y un arduo trabajo, la organización secreta fue desmantelada. Sus líderes fueron arrestados, sus activos congelados, sus operaciones desmanteladas en todo el mundo. Fue una victoria monumental, una que pocas personas creían posible. Nuestra vida, la de Elena, Mateo y la mía, nunca volvería a ser normal. Habíamos pasado por una experiencia que nos había cambiado para siempre. El miedo persistía, sí, pero también una profunda sensación de satisfacción y propósito. Decidimos aceptar un programa de reubicación permanente. Obtuvimos nuevas identidades, nuevos nombres, una nueva vida en un país tranquilo y discreto.
Mateo, con su talento excepcional, ya no vivía con el miedo de ser comprado. La asociación se aseguró de que tuviera acceso a la mejor educación en informática, pero en un entorno seguro y con la libertad de elegir su propio camino. Él siguió desarrollando sus habilidades, pero con una conciencia ética profunda. A veces, usaba su talento para ayudar a causas justas, para proteger a otros que estaban siendo oprimidos, para luchar por la verdad en un mundo cada vez más digital. Se convirtió en un defensor de la libertad en el ciberespacio, un héroe silencioso. Elena y yo, por nuestra parte, encontramos la paz. Abrimos un pequeño negocio familiar en nuestro nuevo hogar. Ya no vivíamos con el miedo constante, ni con la presión económica. Aprendimos a valorar cada día, cada momento con Mateo, cada risa. La historia del multimillonario que intentó comprar a nuestro hijo se convirtió en una leyenda personal, un recordatorio de la oscuridad que acecha en el poder desmedido, pero también de la increíble fuerza del amor familiar y la lucha por la justicia. Habíamos aprendido que, a veces, los mayores peligros vienen de las personas más admiradas y que la verdadera valentía no es ser un superhéroe, sino simplemente negarse a ceder, incluso cuando el mundo entero parece estar en tu contra. Y así, la familia que no tenía nada, salvo su dignidad y el talento de su hijo, se enfrentó a un imperio y lo derribó, demostrando que algunos valores, algunas vidas, simplemente no tienen precio.